¿Cómo es mi fondo? ¿Mejoró? Sí, doctor Ramos, ese es. Doctor, uy, Sí. doctor, ya no necesita nuestra ayuda. Ya el doctor López se conecta ya en contados segundos. Ah, perfecto. Doctor López, buenas noches. ¿Me oyen? Buenas noches. Perfecto, doctor. ¿Cómo están? Hola, doctor, buenas Doctor noches. López, buenas noches. Doctor López, muchas gracias. Buenas Bien. noches. A ustedes buenas noches. Discúlpenme que me enredé un Con nuestro poquito aquí compromiso terminando mi permanente en la ejercicio. búsqueda de la excelencia académica para así prestar un servicio memorable a los pacientes y sus familias. Listo, creo entonces que estamos listos. Caro, me corriges. De hecho, ya tenemos alrededor de 39 asistentes en línea. Entonces, cuando me digas, iniciamos. Perfecto, estamos ya a tiempo. Perfecto. Entonces, muy buenas noches para todos. Les doy la más cordial bienvenida a una jornada más de Enfocados, un espacio de educación continuada de nuestras clínicas del Country y de la Colina, el cual ha sido consolidado como una iniciativa del equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos, liderado por la doctora Carolina Guarín, nuestra jefe de cuidado crítico y de trasplante renal. Desde el mes de agosto, más o menos del 2021, venimos desarrollando este ejercicio que tiene como finalidad actualizar, discutir, resolver dudas y homogenizar la información académica acerca de las patologías más frecuentes y complejos casos clínicos que ocurren al interior de nuestras clínicas. A través de estos espacios académicos se busca llegar a diversas conclusiones en relación con el tratamiento, alinear las especialidades y subespecialidades de cuidado crítico, reafirmar la importancia del manejo integral al paciente, logrando claridad y articulación en el trabajo asistencial. Por esa razón, hoy tenemos una sesión más. Hemos tenido alrededor de más de 18 transmisiones, más de 2.000 participantes y hoy queremos darle la bienvenida a ustedes, queridos doctores, quienes se conectan a partir de este momento con nosotros. Para nuestro evento de hoy, martes 30 de mayo, tenemos como tema más allá de la activación del código rojo. Así es, un tema que seguramente es de gran importancia para los ginecólogos, ginecobstetras, para los de cuidado crítico, para los de urgencias y en general para todos los especialistas que están asociados a este tema del código rojo. Para ello, vamos a tener, o tenemos mejor, dos invitadas muy especiales, que son la doctora Catalina Sanabria y la doctora María Fernanda Escobar, que ahora voy a leerles un poco de su perfil para que podamos ampliar información sobre ellas. Pero antes de iniciar, como siempre, invitamos a nuestro querido doctor Santiago López, nuestro gerente general, para que nos brinde un cordial saludo y nos contextualice aún más de este espacio de educación continuada. Doctor López, una feliz noche para usted. Buenas noches a todos. Mil gracias por la asistencia. Eh, Seguimos con esta actividad, como decía Laura, que ha tenido un impacto muy importante. Yo creo que la actividad académica es parte de lo que alimenta no solo nuestro espíritu académico, sino también nuestro impulso para seguir adelante atendiendo a nuestros pacientes. Y todos los días surgen eh, códigos y surgen protocolos y surgen guías de práctica clínica que exigen que estemos actualizados, siendo este uno de los puntos importantes. Yo creo que la activación del código rojo es uno de los que desafortunadamente con alguna frecuencia estamos viendo en nuestras clínicas, derivado de la atención de la paciente que está en una situación periparto o obstétrica que requiere una atención y una asistencia inmediata, de manera que es un excelente momento para empezar o para hacer el recordatorio o para actualizar la guía y tener la discusión que nos permita saber desde cómo nos ubicamos. Miren que siempre en la atención del paciente en condición crítica, el solo hecho de tener una ubicación estratégica y que el equipo cada uno sepa, conozca su rol y entienda en dónde tiene que estar parado y cuál es la misión que tiene que cumplir en el plazo inmediato, seguro tiene que ver con la sobrevida de esa paciente.
manera que yo creo que para todos nosotros es muy importante esta revisión. Los invito a que la oigamos con mucho detenimiento y que pues obviamente actualicemos los conceptos. Les agradezco mucho por la atención y sigamos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor López, siempre por acompañarnos en estos espacios y por hacer posible también que los mismos se den al interior de nuestras clínicas. Por eso también quiero darle paso en este momento al doctor Alejandro Ramos, nuestro director médico, que hace más o menos mes y medio está con nosotros, que ya en el anterior Enfocados había tenido la posibilidad también de presentárselos. Pues nuevamente, doctor Ramos, bienvenido a este espacio y gracias también por permitirnos estar en este espacio y transmitir conocimiento. Muchas gracias, Laura. Bienvenidos a todos y me uno totalmente a las palabras del doctor López. Quiero resaltar la importancia de esta actividad académica que definitivamente es parte de nuestro nervio, parte de nuestro objetivo desde la dirección médica, mantener la actualización desde todos los servicios. En eso quiero agradecer profundamente a la doctora Carolina Guarín por la iniciativa de mantenernos informados, de ser un espacio de debate, un espacio de asimilación de las diferentes conductas médicas que buscan no otra cosa diferente a la idoneidad y a la excelencia en el tratamiento médico. Importante para mí agradecer a la doctora Diana Catalina Sanabria, nuestra intensivista, que hoy va a ser parte de este foro científico. Igualmente agradecerle a nuestra invitada, la doctora María Fernanda Escobar, por su generosidad, por su participación, por estar en este espacio donde el único objetivo no es otra cosa diferente que la excelencia en nuestros manejos, la excelencia en nuestra guía de tratamiento. Bienvenidos a todos los asistentes, un abrazo y desde la dirección médica solo desearles éxitos, no solo en este espacio, sino en todos los espacios científicos que posteriormente vamos a tener en nuestra institución. Muchas gracias, Laura. Gracias, doctor Ramos. Sabemos que con su ingreso a las clínicas como director médico, pues todo este tema científico y académico se fortalece, así que es vital su acompañamiento en este espacio de Enfocados. Y tenemos también un saludo muy especial, que es de la gestora de este espacio, quien realmente ha hecho posible que desde el año 2021 podamos tener estos conferencistas de nivel, y esta es la doctora Carolina Guarín, jefe de Medicina Crítica y de Trasplante Renal. Entonces vamos adelante con el mensaje de la doctora Guarín. Hola a todos y muy buenas noches y mil gracias por estar en este nuevo Enfocados que tiene como tema muy importante nuestras pacientes maternas, y para eso tenemos dos especialistas en la materia, la doctora María Fernanda Escobar, ginecóloga intensivista de la Fundación Valle de Lili, y la doctora Catalina Sanabria, nuestra cuota de ginecología intensivista. A las dos, mil gracias por estar con nosotros y darnos un granito más de actualización y academia. Así que a disfrutar todos, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse y alinearse. Un abrazo a todos y a disfrutar este tema tan importante para todos. Muchísimas gracias a la doctora Guarín por su especial saludo. Y bueno, ¿qué les parece si entramos en materia? Para ello, recuerden que la temática de hoy es más allá de la activación del código rojo. Le damos la bienvenida a más de los 70 participantes que en este momento se conectan, y sabemos que sigue subiendo porque estos espacios han sido, como se dice coloquialmente, muy taquilleros, y los especialistas siempre conectados en este espacio. Así que nuevamente les damos la más cordial bienvenida. En la temática, más allá de la activación del código rojo, están con nosotros la doctora Catalina Sanabria. La doctora Catalina es médico y cirujana, ginecóloga y obstetra de la Pontificia Universidad Javeriana, y es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, de la FUCS. Actualmente se desempeña como médico intensivista en las clínicas del Country y de la Colina. Y está también con nosotros la doctora María Fernanda Escobar. Es ginecóloga y obstetra, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad del Valle. Es magíster en epidemiología clínica de la Universidad de la Frontera en Chile y magíster en gerencia para la innovación social de la Universidad ICESI. Actualmente se desempeña como jefe del servicio de telemedicina y de la unidad de equidad global en salud del Hospital Padrino de la Fundación Valle del Lili en Cali, a quien también le agradecemos mucho y enviamos un saludo muy especial a todos los especialistas y colaboradores de la Fundación del Valle del Lili. Así que, doctora Catalina, doctora María Fernanda, el espacio es de ustedes, y nuevamente agradeciéndoles muchísimo su participación
y que nos den lo más importante que puede existir, que es esa transmisión de conocimiento. Así que adelante. Bueno, la idea del día de hoy es revisar un tema muy importante, como bien lo dijeron los doctores López Ramos y la doctora Guarín, pues es un tema realmente muy importante, no solo para nosotros como ginecólogos e intensivistas, sino que es importante, pues digamos que a nivel mundial, porque debemos tener en cuenta que hay unas metas o unos objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon. Estas metas se plantearon en el año 2015, cuando líderes mundiales decidieron reunirse para adaptar un conjunto como tal de objetivos globales para poner fin a la pobreza, para proteger el planeta y para garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y de prosperidad. Es así como se plantearon 17 objetivos. De estos objetivos, el tercero de ellos hace relación a la salud y al bienestar, y este objetivo busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Como parte de este tercer objetivo, se planteó digamos que como el objetivo 3.1, se planteó la disminución de la mortalidad materna y se planteó a nivel mundial que íbamos a buscar reducir las tasas de mortalidad materna a menos de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y teniendo como tal este panorama, digamos que mundial, es importante saber qué estamos haciendo en Colombia y cómo vamos con el cumplimiento de esta meta. Entonces quiero contarles que Colombia tal vez fue un poquito más ambicioso que el mundo en general y decidió fijarse una meta de disminuir la mortalidad materna a 32 muertes por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2030. Esto básicamente comenzando acá desde el año 2000, hemos visto que comenzaron a disminuir como tal estos índices de mortalidad materna y para el año 2009 ya habíamos disminuido a 67 muertes por 100.000 nacidos vivos y en el año 2018 íbamos en 51 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y teniendo en cuenta que definitivamente, pues digamos que la hemorragia obstétrica es una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad materna, debemos tener claro, en este mapa básicamente se muestra cómo ha sido la progresión de esas tasas de mortalidad, digamos que a nivel del mundo, y es que digamos que es triste ver cómo la hemorragia obstétrica sigue siendo una patología en la cual siguen muriendo mujeres, pero aún siguen muriendo mujeres en un porcentaje más elevado en países en vía de desarrollo. En los países desarrollados corresponde más o menos al 8% de las causas de muerte, mientras que cuando vemos a los países en vía de desarrollo es responsable casi del 19.7% de las muertes maternas. A nivel de Latinoamérica y el Caribe, vemos tasas de 13.3% de muertes y en Colombia es el responsable del 23% de las muertes maternas. Es así como la Organización Mundial de la Salud informó que prácticamente el 95% de todas las muertes maternas que se produjeron en el 2020 se dieron en países, como les digo, de bajos y de escasos recursos y que además, y es algo muy triste, son causas de mortalidad materna que hubieran podido ser, en la mayoría de los casos, evitadas. Y estos son datos realmente muy recientes, son datos del cierre de la semana epidemiológica número 20, del 14 al 20, que corresponde al 14 al 20 de mayo del 2023, donde nos hablan acerca de que en Colombia se observa una tendencia definitivamente al descenso de las razones de mortalidad, de la razón de mortalidad materna,
pasando de 73.3 muertes por 100.000 nacidos vivos en el año 2007 a más o menos un 41.1% en el 2023. Tenemos ahí, como vemos en la diapositiva, una flecha o digamos que una elevación punteada que corresponden a las muertes que se ven ahí sumadas, que tuvieron como causa de muerte, pues, neumonías asociadas al COVID-19. Entonces, por eso vemos que ahí al sumar esas mortalidades, pues vemos cómo hubo un ascenso significativo. Acá en la gráfica de la derecha vemos que la razón más elevada en los años analizados, que como vemos acá se analiza del año 2019, 2020, 2021 hasta el 2023, el cierre del cuarto periodo epidemiológico, vemos que se observó pues que la tasa más elevada sigue siendo en Colombia para los trastornos hipertensivos que están asociados al embarazo, y la hemorragia obstétrica, que la vemos, digamos que señalada en naranja, presentó la razón de mortalidad más alta en el año 2020, de 12.3 por 100.000 nacidos vivos, y se ha observado un descenso, como lo pueden ver en la gráfica, significativo a periodo epidemiológico cuarto del 2023. En este momento tenemos una razón de mortalidad de 4.7 por 100.000 nacidos vivos. Y es muy importante definir qué es hemorragia obstétrica. Las diferentes sociedades de ginecología y obstetricia se han dado a la tarea en sus publicaciones de definir como tal qué es hemorragia obstétrica. Y lo que hemos visto es que la definición básicamente la dan por el volumen del sangrado, considerando más de 500 mililitros de pérdida de volumen en el parto vaginal y más de 1.000 mililitros posteriores a la cesárea. Cabe resaltar que la única sociedad que habló en términos diferentes a volumen fue la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Canadá, que en el año 2009 nos habla acerca de que la hemorragia posparto no solamente se define por términos de volumen, sino también se considera cualquier cantidad de sangrado que amenace la estabilidad hemodinámica de las pacientes. Y esto es algo muy importante porque digamos que definir la hemorragia en términos de volumen puede llegar a ser un poco complicado, y vamos a verlo un poquito más adelante con la doctora Escobar, porque realmente somos los prestadores de salud, nosotros los ginecólogos, las personas que se ha visto que tenemos un poco más de dificultad en la valoración de esa pérdida de sangrado. Las guías en un artículo que se presenta de Blood Transfusion hablan del concepto de hemorragia masiva, y ellos definen la hemorragia masiva como una pérdida de más de 2.500 mililitros de sangre que se asocia a morbilidad importante, que requiere el ingreso de las pacientes a unidades de cuidados intensivos y que tiene indicaciones de histerectomía obstétrica. Otras definiciones incluyen la caída de más de 4 gramos de la hemoglobina, la necesidad de transfusión de más de 5 unidades de glóbulos rojos o la necesidad de tratar la coagulopatía y realizar procedimientos de manejo invasivo. Y es muy importante para nosotros poder definir que los cambios fisiológicos del embarazo van a tener digamos que un papel muy importante, porque debemos saber qué es lo que está pasando en nuestras pacientes embarazadas para poder percibir los cambios que se van a presentar, en este caso, principalmente a nivel hemodinámico y a nivel hematológico. Definitivamente el embarazo es un proceso dinámico y está asociado a una serie de cambios fisiológicos significativos a todo nivel. Pero pues realmente estos cambios, el embarazo, digamos que es un reto fisiológico,
y tiene como finalidad poder mantener, digamos que las demandas metabólicas de la madre y del feto, pero también prepararlos para el momento del trabajo de parto y el parto. Entonces vamos a revisar inicialmente qué cambios hemodinámicos y qué cambios hematológicos ocurren. Entonces, a nivel del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, tenemos acá una gráfica donde podemos ver los diferentes momentos desde el periodo previo a la gestación, pasando por cada uno de los trimestres y llegando al periodo posparto. A nivel de la resistencia vascular periférica, pues el embarazo es un estado que se asocia como tal a vasodilatación periférica. Y ese proceso va a comenzar a presentarse en las pacientes sobre la 5ª semana de gestación con un nadir durante más o menos, como lo vemos acá reflejado, durante el segundo trimestre. Esta vasodilatación básicamente está relacionada con cambios hormonales que se producen, digamos que el aumento de los estrógenos y la progesterona genera una serie de cambios y producción de otro tipo de hormonas y sustancias como el óxido nítrico y las prostaglandinas. Y básicamente pues son estas las encargadas de generar estos procesos de disminución de la resistencia de la vasculatura, y también hay una hormona muy importante relacionada que es la relaxina, que sabemos que está producida por el cuerpo lúteo. A nivel del gasto cardíaco, acá en la gráfica en la parte superior, vemos cómo es importante darnos cuenta que el gasto cardíaco comienza a aumentar desde el primer trimestre del embarazo y va a tener un aumento continuo un poco más estable hacia el segundo trimestre del embarazo. Muchas de las mediciones que nosotros conocemos y tenemos en este momento presentes en el embarazo se han dado con los avances también que se han producido en la monitoría hemodinámica. Nosotros sabemos que para monitorizar un paciente tenemos métodos invasivos, mínimamente invasivos, no invasivos, y pues en este momento tenemos varios avances acerca de lo que se conoce en hemodinamia con avances que se han hecho en ecocardiografía. Entonces, de ahí sabemos pues que este aumento temprano del gasto cardíaco va a estar mediado por el aumento del volumen sistólico, mientras que ya en un momento tal vez más avanzado de la gestación, ese aumento va a ser atribuible no tanto al volumen sistólico, sino a la frecuencia cardíaca. En cuanto a la presión arterial, sabemos que nuevamente esta gráfica mostrándonos los diferentes estadios en el proceso de la gestación, y podemos ver cómo durante el embarazo disminuyen las presiones arteriales, disminuye la presión arterial diastólica, sistólica, la presión arterial media, y alcanzan un nadir, un punto más bajo, como lo vemos nuevamente aquí reflejado sobre el segundo trimestre del embarazo, logrando descender entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Nuevamente van a comenzar estas presiones arteriales a elevarse hacia el final del tercer trimestre. La frecuencia cardíaca en esta gráfica pues básicamente nos están mostrando nuevamente lo que ocurre con el gasto cardíaco y demás, pero lo que queremos ver es qué ocurre con la frecuencia cardíaca y la contractilidad. La frecuencia cardíaca en el embarazo normalmente aumenta en la gestación, tiende a aumentar de 10 a 20 latidos por minuto, y la frecuencia cardíaca máxima se alcanza en el tercer trimestre. Con estudios también de ecocardiografía sabemos que el corazón está fisiológicamente dilatado durante la gestación en sus 4 cámaras y que la contractilidad cardíaca aumenta. En esta gráfica podemos ver el comportamiento que se produce con el volumen plasmático y con digamos que el volumen de hematocrito y el volumen eritrocitario. Básicamente, pues, el llenado arterial insuficiente, pues, en el embarazo como se produce una vasodilatación, pues, digamos que esto va a conducir a la estimulación de vasoreceptores arteriales.
Y estos vasoreceptores lo que hacen es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también van a aumentar el sistema, van a estimular el sistema nervioso simpático y esto va a generar la liberación de la hormona antidiurética del hipotálamo. Entonces, esto pues va a generar una retención como tal de sodio y agua y esto crea un estado hiperosmolar hipervolémico que es característico durante la gestación. Sabemos que el volumen como tal extracelular aumenta de 30 a 50% y el volumen plasmático aumenta en un 30 a un 40%. El volumen de sangre materna como tal también aumenta más o menos un 45%, que esto corresponde más o menos a unos 1.200 a 1.600 mililitros por encima de los, digamos que de los valores normales. Y este aumento pues del volumen plasmático con una disminución de la masa eritrocitaria porque hay con un aumento de la masa eritrocitaria. Sin embargo, el volumen plasmático logra llegar a aumentarse mucho más y esto es lo que va a generar el concepto de una anemia dilucional. Y a nivel de los cambios hematológicos del embarazo, pues básicamente sabemos que el aumento de la producción de los eritrocitos depende de un aumento de la eritropoyetina y pues en el embarazo se van a generar también cambios a nivel del sistema de coagulación. Va a haber un marcado aumento a nivel de los factores 7, 8, 10, 12. También aumenta el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Y estos cambios se explican básicamente por un aumento de la síntesis que se produce de proteínas a nivel hepático. Y esto conduce a unos niveles pues elevados de estrógeno. Entonces, también vemos cómo hay cambios a nivel de las proteínas, disminuye la proteína C, la proteína S y la proteína C y la antitrombina permanecen sin cambios. Básicamente, cuando hablamos de hemorragia obstétrica, hay 3 objetivos que son importantes. Y dentro de estos objetivos tenemos que reconocer y manejar el sangrado, debemos mantener la oxigenación y la perfusión tisular y monitorizar la coagulopatía. Digamos que en la parte como tal de evaluar y reconocer el sangrado, tenemos que saber que al momento de atender la situación o la emergencia obstétrica debemos evaluar el estado de conciencia de la paciente, los signos de perfusión, la contracción del útero y el sangrado vaginal. Ante la presencia de signos que nosotros encontremos de choque o un sangrado mayor de 1.000 mililitros, se debe activar el código rojo. Y esta es la clasificación que se ha hecho para el estado de choque, mostrándonos que existe una clasificación del choque en un choque compensado, leve, moderado y severo, y este choque se debe activar con el parámetro más alterado, que es el marcador pues como más sensible en ese momento. Cuando hablamos de mantener la perfusión, debemos tener claro la definición de choque. Y el choque básicamente es un síndrome clínico agudo que se presenta donde hay una perfusión inefectiva de los tejidos y esto lleva a una disfunción severa de los órganos. Y es importante saber que en cuanto a la fisiología del choque hemorrágico, cuando una paciente comienza a sangrar, inicialmente disminuye el gasto cardíaco y las presiones arteriales, como se ve en la gráfica, se mantienen un poco más y luego comienzan a disminuir de manera casi que paralela. En esta gráfica vemos cómo se puede ver los diferentes estadios del choque. Entonces tenemos un estadio 1, donde hablando en términos de desbalance, de aporte y de entrega de oxígeno que van a llevar a la disfunción orgánica, entonces tenemos que en este estadio compensado, donde
la entrega de oxígeno no se ha modificado con relación al consumo, se mantienen unas demandas de ATP y unos requerimientos iguales, por lo tanto, digamos que hay una etapa de redistribución del flujo que se mantiene hasta parte del estadio 2 del choque, donde posteriormente se comienzan ya a reclutar los capilares, y en el estadio 3 ya vemos cómo se empieza a generar un desbalance entre el aporte y la demanda de ATP, llevando pues a todos los cambios fisiológicos que se van a generar a un metabolismo anaerobio. Va a haber un daño a nivel de las membranas, principalmente en los transportadores de sodio y potasio. Se va a producir alteraciones en la célula, y finalmente esto va a llevar a una desintegración de la membrana y a una muerte celular. Todo esto es lo que va finalmente a explicar la falla orgánica que se produce, digamos que como desenlace fatal en el choque. Y definitivamente es muy importante tener en cuenta que en términos de hemorragia obstétrica cada minuto cuenta. Y es así como en esta gráfica de la parte izquierda vemos cómo el porcentaje de supervivencia es en el minuto cero de un 100%, pero vamos viendo cómo con el paso de los minutos, porque no estamos hablando de horas, estamos hablando como tal de minutos, vamos viendo cómo el porcentaje de sobrevida de la paciente va disminuyendo. Hasta llegar a los 60 minutos ya tenemos un porcentaje de menos del 10% de sobrevida. Entonces, hay que actuar rápidamente para poder solventar, poder resolver el sangrado y poder empezar a manejar las diferentes complicaciones que se presenten. Es importante optimizar la perfusión, y para optimizar la perfusión debemos pensar en términos de evaluar ciertos marcadores como el lactato y su depuración, la base exceso, el gasto urinario, el llenado capilar, la saturación de oxígeno venoso central y la saturación tisular de oxígeno. Este es un artículo donde básicamente lo que ellos hicieron fue tomar una serie de pacientes, y a esas pacientes les midieron el lactato sérico, lo midieron a los 10 minutos y a los 30 minutos, y lo que ellos buscaban era identificar como uno de los desenlaces la necesidad de transfusión masiva en casos de hemorragia obstétrica. Entonces, básicamente ellos vieron que el punto de corte en este estudio fue de 0.9. Las pacientes que tenían un índice de choque mayor de 0.9 tenían mayor riesgo de requerir transfusiones masivas. El índice de choque básicamente pues se calcula y se obtiene de la división que se produce entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Este es otro estudio que revisamos, donde podemos ver cómo ellos evalúan el índice de choque y el delta de choque para definir cuál de estos marcadores que se van a evaluar son, digamos que superiores. Lo que ellos hicieron fue coger los criterios que existen de alerta temprana materna y compararlos con el índice de choque y el delta de choque. Y se dieron cuenta que, pues, en medio del estudio que se hizo, que fue un estudio retrospectivo de casos y controles, donde ellos emparejaron 41 pacientes, ellos esta selección la hicieron según el tipo de parto y según el peso materno, y midieron 4 criterios: la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el índice de choque y el delta del índice de choque. Y lo que hicieron fue valorar mediante curvas ROC el rendimiento pues, que tenía cada uno de estos desenlaces para unos desenlaces que eran como los objetivos, que era predecir qué tan bueno era el índice de choque para predecir
hemorragia posparto para predecir el requerimiento de transfusión o para predecir el requerimiento de una intervención quirúrgica. Y pues como les señalé acá en la presentación, pues definitivamente en todos los casos vemos como el delta del índice de choque es superior que los demás parámetros para los desenlaces que se evaluaron porque tenía digamos que con respecto al punto correcto de clasificación, tenía la mayor sensibilidad y especificidad en conjunto. En este estudio también que buscamos pues como ver la utilidad del índice de choque, entonces es un estudio donde lo que ellos querían saber era cuál era el umbral del índice de choque para predecir eventos adversos en hemorragia obstétrica y aquí también incluyeron la sepsis. Entonces, básicamente fue un estudio de cohorte donde se hizo un registro del índice de choque inicial, o sea, cuando la paciente, digamos que comenzaba a sangrar, le hacían una medición del índice de choque y hicieron la predicción de los desenlaces maternos comparándolo con lo que ellos llamaron el peor índice de choque. Le hicieron, digamos que, varios índices de choque durante el periodo de atención y compararon el índice de choque inicial que habían medido con el más alto que habían registrado durante toda la atención. Y eso lo utilizaron pues para ver la asociación que había del índice de choque con desenlaces como, digamos, muerte materna, disminución de la hemoglobina, requerimiento de más de 4 unidades de transfusión, el ingreso a las UCIs o el requerimiento de histerectomía. Entonces, al hacer pues la regresión logística para ver la asociación entre el índice de choque inicial y pues los índices de choque que se presentaron posteriormente, ellos lo que identificaron es que definitivamente el índice de choque es vital medirlo de una manera inicial para poder generar como unos probabilidades de que se presenten desenlaces comparados con comparándolo con los desenlaces. Bueno, y como otro, digamos que parámetro de perfusión se utiliza también el lactato y el fibrinógeno. Esto es un estudio que se hizo de una corte retrospectiva en un hospital de Japón. Básicamente ellos buscaban identificar los factores clínicos para predecir el requerimiento de transfusión masiva en pacientes con hemorragia obstétrica. Y digamos que en estas gráficas podemos ver cómo la regresión logística sin ajuste evidenció que el fibrinógeno y el lactato al compararlo con el índice de choque fueron, digamos que mucho mejores predictores de requerimiento de transfusión masiva. Indicando que posiblemente las pacientes que tienen un fibrinógeno con un punto de corte que para ellos fue mayor de 221 van a requerir solamente el 2% van a requerir transfusión de sangre y para el caso del lactato, pues cuando las pacientes tienen un lactato mayor, para ellos el punto de corte fue de 4, entonces van a requerir 1.6 veces más transfusiones que las pacientes de los controles. Esto es la representación de el área bajo la curva, donde básicamente podemos ver cómo el área más amplia está dada para el fibrinógeno, que se ve en verde, y la siguiente es para el lactato, considerando los dos mejores predictores para transfusión. En el caso de este estudio, también incluyeron el índice de choque, pero para ellos no fue significativo. Y este es el último estudio de déficit de base, donde básicamente lo que se hizo en este estudio fue revisar una base de datos
de pacientes que habían tenido trauma y el estudio se hizo en pacientes desde el año 2000 hasta el año 2012 y lo que ellos hicieron fue recoger 16.305 pacientes y establecer una nueva clasificación que compararon con la clasificación pues, habitual, que es la clasificación de la TLS. Entonces, ellos miraron, en la clase 1 no había shock, en la clase 2 era un choque leve, moderado y severo, y ellos lo evaluaron teniendo en cuenta un déficit de base para la clase 1 menor de 2, para la clase 2 de 2 a 6, la clase 3 de 6 a 10 y la clase 4 mayor de 10, y con esto también miraron el requerimiento de transfusión. Esto lo evaluaron para tres, digamos que variables. Uno, la mortalidad, que como nos damos cuenta, pues aumenta de manera significativa, y también lo evaluaron para estos fueron los puntos de corte, y también lo evaluaron para el requerimiento de más de una unidad de transfusión de más de una unidad y para una transfusión masiva. Y como nos damos cuenta, pues al comparar, digamos que el requerimiento de transfusión y de mortalidad y la mortalidad en los estudios, nos damos cuenta que definitivamente pues el déficit de base es un mejor predictor de transfusión masiva y de cada uno de los desenlaces. Bueno, y en este momento pues pues para mí es realmente un orgullo estar compartiendo este espacio con la doctora Escobar y los voy a dejar con ella para que sea ella quien les hable de las, digamos, recomendaciones de la FIGO. Estas recomendaciones se hicieron desde Colombia en cabeza de la doctora Escobar y con un grupo de países que participaron con ella para lograr esta, digamos que esta importante revisión y recomendaciones para todos para el manejo de nuestras pacientes obstétricas. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, doctora. Bueno, vamos en aras del tiempo, voy a tratar de ser muy rápida en contarles un poco, digamos, todo esto que Catalina ha dicho, que me parece tan importante, cómo lo podemos trasladar al escenario de la realidad de un país que tiene que disminuir la reducción de la muerte materna. Y de pronto nosotros ahora que trabajamos en una alianza muy grande, desde la Fundación Valle de Lili, y en donde Catalina también está incluida, pero en un proyecto de país que se llama la Estrategia del Hospital Padrino, vemos todos los días que algo que puede no ser corriente para la clínica del country, por la calidad de la atención de lo que hacen, es corriente en muchos de los escenarios del país, y que en términos de lo que nosotros necesitamos es poder dar un poco de equidad en poner este conocimiento tan importante y esto que ha sido un análisis fisiológico y fisiopatológico, que es el deber ser, pues la que la gente lo pueda entender. Entonces, digamos que cuando trabajamos con la Federación de Ginecología y Obstetricia, la idea fue poder trasladar esto a un nivel global, o sea, trasladar ese conocimiento y poner esto para que la gente sepa tomar una decisión muy rápida. Y en la reducción de la mortalidad materna, que es ese objetivo de desarrollo sostenible que el país debe alcanzar antes del 2030, y esto está muy atado al desarrollo porque el país que no lo logre hacer probablemente va a perder su capacidad de tener crédito a nivel internacional. Debe ser alcanzado. Para poder llegar a eso, tengo que tener unos equipos que estén muy bien estructurados y se enfoquen en aplicar estos conceptos en la práctica para el manejo desde lo que se llaman los paquetes de intervención para todas las emergencias obstétricas, donde yo tenga un personal que esté educado, unas redes interconectadas y un riesgo muy bien identificado. Y en el mundo obstétrico existe una alianza que ya lleva muchos años, que es la Alianza para la Innovación en Salud Materna, que establece que para yo enfocar el manejo de estas emergencias, no solamente tengo que poder saber cuándo el índice de choque está normal y eso qué significa, sino que yo debo preparar cada uno de los servicios, y eso es lo que hemos tratado de hacer aplicado al contexto colombiano. Entonces,
si yo como institución, y de pronto lo que el gobierno está pidiendo hoy, lo que les va a pedir a ustedes es, yo tengo que tener unos paquetes de intervención muy bien interpretados, muy bien aplicados, tengo que preparar a toda la institución para el manejo de estas condiciones cuando se presenten. Tengo que tener un equipo de respuesta rápida en obstetricia, tengo que tener claro cuándo se utilizan, cuáles son mis sistemas de alerta temprana que los activan, perdón, qué intervenciones quirúrgicas, no quirúrgicas y qué estrategia de reanimación hemostática voy a utilizar. Y eso es lo que en resumen tiene estas recomendaciones que sacamos el año pasado para el alcance de estos objetivos. Y en esas condiciones yo preparo la unidad, hago una estrategia de prevención y reconocimiento, que es básicamente donde Catalina se ha centrado hoy, es porque para ahí es donde tenemos más retrasos. ¿Cómo vamos a responder? Y ahí cabe, esto es el código rojo, y como se dan cuenta hoy en día, el manejo de la hemorragia es mucho más amplio. ¿Qué análisis y qué indicadores voy a medir para poder saber que lo estoy haciendo bien? Y finalmente esto que se llama la atención respetuosa, equitativa y de cuidado, porque en Estados Unidos hay un movimiento muy grande alrededor de la inequidad. Tenemos grandes estadísticas de cómo las pacientes de raza negra e indígena fallecen más que las pacientes de raza blanca, y eso es un problema muy grande. Y la implementación de estos paquetes de intervención, estos son la primera intervención publicada por el Grupo de California, demostró que cuando esto lo hacemos de manera colaborativa entre los hospitales, pues se logra reducir la carga de enfermedad, se logra reducir las intervenciones económicas y nosotros, y espero que eso salga publicado la otra semana, ya estamos a un pelo de que salga, según nos informó el International Journal, nosotros implementamos de manera secuencial qué era hacer código rojo, que era poner trajes y balones y finalmente que era montar los paquetes de intervención. Y hemos logrado demostrar una reducción significativa de la hemorragia posparto masiva, el ingreso a la unidad de cuidado intensivo y la cirugía mayor. Nosotros somos un equipo que desafortunadamente se volvió experto en hacer cirugía de control de daños y reanimación hemostática y reanimación de control de daños por la severidad. Nosotros estamos ubicados en una zona de una complejidad y una carga de enfermedad brutal. Y allí, digamos, hemos logrado poder hacer con estos paquetes de intervención, reducir esas estrategias que son altamente mórbidas. Y muy especial, esto se lo he publicado este año, es como en un país como Nigeria, donde la razón de mortalidad materna por hemorragia posparto es de 1000 por 100.000. Cuando yo puedo implementar estos paquetes de intervención, logro reducir significativamente y para los costos de las instituciones, y esto también lo publicamos en el año 2021, logramos demostrar cómo lo que hacemos hoy es más barato que lo que hacíamos hace años. Entonces, la FIGO, que es la Federación Mundial de Ginecología, recomienda implementar esos paquetes de intervención para que la gente sepa interpretar y utilizar estos sistemas de alerta temprana. Yo no voy a detenerme mucho aquí porque ya ampliamente fue explicado, pero somos muy malos, especialmente los obstetras, para la identificación del riesgo. Uno pone la cesárea 500 cc, 800 cc y el anestesiólogo está poniendo 1500. Entonces, esa variabilidad interobservador hace que hoy en día esto que propusimos y es debemos tener unas medidas gravimétricas y volumétricas del sangrado. Y hace unos años hablábamos de esto en la FECOLSOC, tuvimos una discusión muy grande si le íbamos a poner bolsas a todas las salas de partos del país. Ahora les voy a contar por qué sí. Pero estas bolsas permiten la identificación del sangrado, que junto con el índice de choque le va a permitir a usted establecer cuál es esa severidad de la enfermedad. Y aquí esto es muy importante, porque de nada me sirve a mí esta interpretación fisiológica si yo no la pongo al frente de la paciente en la sala de partos y en el quirófano, y de alguna manera puedo tener una estandarización del conocimiento que alcance a llegar a la UCI. Uno de los problemas que tenemos los obstetras en Colombia y en América Latina es nuestra dificultad para hablar el lenguaje de la UCI, para poder comunicarnos con tranquilidad con los equipos de las unidades de cuidado intensivo. Y el índice de choques, sin duda, hoy en día se considera el marcador de severidad más importante desde el punto de vista clínico. Y esto salió publicado hace 3 semanas. Y es un estudio que costó 16 millones de dólares, que es el estudio de MOTIF, que es uno de los 5 estudios que cambiarán la historia de la obstetricia este año, en donde se encontró como si yo hago un rápido disparador de severidad de la enfermedad usando estas medidas volumétricas, si ustedes lo alcanzan a ver acá, se ve un poquito
el cuadrito de la medida volumétrica del índice de choque y hago unas estrategias básicas. Esto logró tener una reducción significativa y muy, muy importante de todo este resultado primario que incluía desde la hemorragia grave hasta la muerte. Y por eso hoy se considera que nosotros deberíamos tener, además de esta estandarización en el diagnóstico, pues una estandarización en las medidas de tratamiento. Y aquí hay una discusión que siempre hemos tenido los obstetras y es que cuántos medicamentos nuevos tenemos eh, y un poco, ¿cierto? Como la falta de avance. Y en el fondo hay una realidad de esto. Hemos tenido un avance muy poco en nuevos medicamentos desde el año 1958 y tenemos tantas guías médicas como instituciones hay alrededor del mundo. Por eso nosotros participamos en esta cumbre mundial de reducción de muerte materna por hemorragia hace unos 3 meses en Dubái, 2 meses en Dubái, y en realidad las recomendaciones que se han hecho desde la FIGO pueden ser las más completas en términos de poder poner a todo el mundo a hablar al tiempo. Lo que sí sabemos es que los 3 medicamentos uterotónicos, la oxitocina, el metergin y el misoprostol, no existe la secuencialidad basada en la evidencia y en realidad hoy, dado los resultados tan malos que tenemos para reducir muerte materna, deberían colocarse agresivamente y nuestro medicamento que este año va a salir mucha publicación de eso, que es el ácido tranexámico. Por ahora sabemos claramente que se utiliza en el manejo y que su utilización temprana disminuye la probabilidad de muerte y que no hay ninguna razón para no usarla, ni siquiera en términos de costos, y básicamente es una recomendación para manejo de primera línea hoy en día. Y en medicamentos, pues vienen nuevas cosas, vienen sobre todo nuevas aplicaciones del ácido tranexámico y algunas combinaciones nuevas de factores de la coagulación, especialmente, estamos hablando de plasma, estamos hablando de concentrados de fibrinógeno, estamos hablando de otro tipo de combinaciones específicamente porque vemos una dificultad muy grande para tener bancos de sangre en un país como el nuestro, donde en el Chocó nosotros vamos en 2 semanas para allá, pues no hay banco de sangre porque es una zona endémica de malaria. Entonces ahí hay que pensar en nuevas alternativas. Y todo esto, todo lo que se ha hecho para el país hoy en día debe estar estandarizado en guías, listas de chequeo, que sean capaces de ser interpretadas desde por los estudiantes hasta por los equipos de medicina no tradicional, que ahora, esta que ustedes vieron aquí fue la primera médica de la comunidad MISA, que es una médica occidental, pero nosotros tenemos que poder llegar a ellos. Y en términos de cómo yo paro el sangrado, pues, ¿qué tiene usted? Porque en el mundo existen estos componentes que son los famosos devices de lo que hoy hay en día para poder parar la hemorragia. Hay algunos productos adicionales como las gasas y en Colombia realmente lo que tenemos es el traje antichoque no neumático y yo veo una diferencia muy grande. Nosotros somos una institución de nivel 4 de referencia donde utilizamos muchísimo el traje, en parte porque tenemos que ahorrar la sangre que tenemos en el banco de sangre y esto está directamente relacionado a su uso, pero para uno el traslado al quirófano, el traje permite una recuperación muy rápida de ese índice de choque. Es un insumo que se utiliza hoy porque está asociado a una reducción significativa de la mortalidad materna en el mundo. Nosotros hemos publicado cómo hay una recuperación muy rápida de este índice de choque y es una de las recomendaciones sine qua non tanto de la FIGO como de la UNICEF. Los varones intrauterinos que también empiezan a tener una acogida cada vez mayor deben ser utilizados por personal entrenado y esto que fue publicado por el grupo de Agustín Conde con la Universidad de Harvard ha demostrado cómo el balón tiene una muy buena respuesta cuando es utilizada adecuadamente dentro de los tiempos que son definidos. Estamos hablando de que esto no sirve por encima de 2 horas y que en combinación con el traje antichoque no neumático no solamente disminuye la cirugía mayor, sino el uso de las transfusiones asociadas. También de manera muy importante es que nosotros esto no le sirve a los pacientes que tienen un sangrado después de que se coloca, especialmente en el BACRI, que es un balón que permite medir la cantidad de sangrado. Por encima de los 50-100 cc por hora, probablemente esto no vaya a servir y obviamente no va a servir en un paciente que está en un estado de coagulopatía avanzado, que esta es una coagulopatía de consumo, en donde pues realmente ya no vamos a tener una contracción uterina. Las intervenciones quirúrgicas, como ya esto digamos es un tema que sobre todo desde el punto de vista de cuidado intensivo está muy claro, no se pueden retrasar porque espero a que las pacientes se transfundan. Créanme
que esto es algo que nos ha tocado trabajar muy duro en todos los hospitales del país porque aún sucede. Y las intervenciones quirúrgicas se harán dependiendo de quién esté, porque nosotros somos muy malos para hacer ligaduras de arterias hipogástricas, somos mejores para algunas técnicas como esta, que es la que ha planteado el grupo de Álvaro Nieto en la clínica donde estamos enseñando a la gente a hacer compresión de la aorta uterina. Tenemos cirugías hemostáticas que en realidad sirven, sobre todo si se utilizan en las primeras 2 horas del manejo y dependiente del operador. Y en donde cualquiera de estas medidas de compresión y de no que son diferentes a la histerectomía, pues pudieran ser usadas. ¿Y por qué estamos insistiendo tanto en esto? Porque yo que soy una mujer que ha hecho, que hacía histerectomías todo el tiempo y que vemos hoy los resultados de haber hecho esto, pues la revisión sistemática publicada este año sobre histerectomía muestra que en realidad la mayoría de las pacientes que se llevan a este procedimiento no han cumplido los estándares de calidad, no se les ha puesto el balón, no tienen las suturas compresivas y la histerectomía es un procedimiento altamente mórbido que la FIGO si bien la recomienda, pues no es la elección de primera línea hoy para el control. Y finalmente cuando nada de esto sucede, pues estamos en los estados de donde hoy ya no es la triada de la muerte, sino el diamante letal, y tenemos unos pacientes en donde la única estrategia va a ser seguida una histerectomía, el empaquetamiento y el control de daños. Desafortunadamente, como les mencioné, nosotros nos volvimos expertos y tenemos una serie de publicaciones por la cantidad de pacientes que venían referidas con mucha tardanza. Vemos cómo esto que fue publicado desde el año 2017 ha cambiado radicalmente, pero estas cirugías requieren una cantidad de resucitación hemostática de soporte muy alta. Y tenemos algunas recomendaciones específicamente para los empaquetamientos completos de la cavidad pélvica, en donde, si bien hecho, la mortalidad esperada, reportada por Apache, es mucho menor la vista, la real, cuando nosotros hacemos estas estrategias. Todo esto en conjunto que lleva a que en cualquiera de los escenarios en los que yo estoy hablando de la clínica El Country, pues yo tengo que tener un equipo que sea capaz de entender esta fisiología e identificar adecuadamente esos puntos de corte para saber de qué tipo de severidad estoy y con eso poder hacer cualquiera de estas estrategias. Lo que hoy sí se considera a la luz de la evidencia es que probablemente ninguna mujer debería morir por una hemorragia posparto hoy en el país. Yo me despido con la foto de mis hijos que ya se acostaron, pero que definitivamente, y quiero dejarlo aquí porque Bogotá va a ser muy importante en el proyecto de la reducción de la muerte materna que venimos todos trabajando, que todos hacemos parte y que el cuidado intensivo es vital para que funcione, porque muchos niños necesitan hoy que sus mamás puedan volver a su casa y los puedan acompañar a acostarse a dormir, ¿sí? Todas las noches y los podamos acompañar, porque desde el punto de vista moral y ético es lo que como país nos compromete. Muchas gracias. Doctora Escobar, muchísimas gracias por este espacio, por su tiempo. Sé que de verdad no es nada fácil para usted dedicarnos este espacio. Em, tenemos una pregunta, doctora, acá en el chat que nos envían. Regáleme un segundo, por favor. Entonces, hay una pregunta y dice, doctora María Fernanda, de acuerdo al índice de choque y medición del riesgo, ¿todas las pacientes post-código rojo deberían ir a la UCI para su monitoreo y cuidado? Si me preguntas a mí como intensivista, te diría que claro que sí. Porque, a ver, hay varias cosas. Digamos que si yo tengo una paciente con un índice de choque menor a 0,9, es decir, ha sangrado más de 500 o más de 1000 para la cesárea, pero la paciente no presenta inestabilidad hemodinámica, digamos que lo que dice la evidencia y lo que nosotros deberíamos hacer es tener un marcador de disfunción celular que nos soporte que esa paciente realmente no está tan grave. Acuérdense que clínicamente existe una variabilidad tan alta y muchas veces los cambios no se detectan a tiempo, pero en muchos escenarios, y esto tenemos que ser real del país, todavía no hay lactato y gases arteriales.
Pero si el índice de choque es menor a 0,9, uno diría, esta paciente no debería o podría ser manejada con una observación muy precisa. En el mundo no obstétrico, estas pacientes se manejan en las unidades de alta dependencia. Una paciente con un índice de choque entre 0,9 y 1,4, que es lo que estamos planteando, que es un estadio 2, en donde yo tengo un control, puedo tener una transfusión de 2 unidades, y en donde espero tener el control del sangrado con un traje y un balón, podría ir a una unidad de alta dependencia o una unidad de cuidado intensivo. Definitivamente una paciente en un estadio 3 y 4, por supuesto que es de la UCI. Y esto también lo hemos utilizado y hemos sido muy insistentes, no solamente para dónde dejamos las pacientes, sino dónde es el cuidado, porque el cuidado de la hemorragia posparto podría ser tan o más importante que el mismo control inmediato del sangrado. Perfecto. Bueno, doctora, no veo en este momento más preguntas acá en el chat, así que quisiera nuevamente darle las gracias por su apoyo, por estar acá con nosotros, darle las gracias también a todos los colegas ginecólogos, colegas y amigos ginecólogos e intensivistas que nos están acompañando en este espacio. Sé que realmente es un tema muy enriquecedor y adicionalmente pues sé que teniéndola usted con nosotros pues es muy taquillera la presentación. Tan bella. No, muchas gracias a todos por esto. Felicitar a la Clínica del Country, a la Clínica La Colina por la rigurosidad que tienen, ¿no? Y eso me ha llamado profundamente la atención y por el compromiso que han tenido para hacer esto. Y de pronto yo me quiero despedir es haciendo este llamado eh, desde, digamos, desde lo que hoy estamos viviendo para país, desde el compromiso que que adquirió la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología, la AMSI, que siempre nos ha apoyado irrestrictamente, y especialmente a los ginecólogos intensivistas del país, que no somos muchos, pero que quiero decirle que es el país con más ginecólogos intensivistas del mundo en este momento. O sea, no hay ninguno que tenga tantos. Yo creo que en esas condiciones y teniendo a gente como Catalina, pues primero necesitamos que Catalina nos acompañe a los territorios donde la situación es más crítica, pero sí pedir, siempre, como siempre, a la Clínica del Country y a todo este equipo que nos continúen apoyando y ayudando porque no se nos puede morir una más. Digamos que esa es la meta que nos hemos trazado, una meta de muy difícil alcance, pero una meta que es muy importante para la ciudad de Bogotá y para el departamento de Cundinamarca. Doctora Guarín. Yo, Cata, mil gracias y a la doctora María Fernanda, infinitas gracias. De verdad que para la unidad de cuidado intensivo, para la clínica del Country, para ginecobstetricia, para todos es valiosísimo tener a la doctora Escobar con nosotros. Gracias por la oportunidad, de verdad, gracias a todos los que se conectaron y duraron toda nuestra charla conectados. Es un placer escuchar a la doctora Escobar y a Cata, así que mil y mil gracias a todos, un abrazo como siempre, Dios los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Chao, un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos vemos.